Bien, vamos a crear la base de datos para esta actividad 3. Primero definimos nuestra base de datos, que se va a llamar el disco. Una vez creada, me sitúo en ella y empiezo con el diseño de las diferentes tablas. Entonces, la sentencia para crear una tabla hemos visto que es create table y nombre de la tabla. Abro paréntesis. Y ahora hago para cada uno de los campos que van a formar parte de la tabla empleada su definición, que va a ser nombre del campo. Recordemos, tiene que empezar por un carácter y tienen que ser caracteres alfanuméricos o el símbolo de subrayado. Tipo de campo, y aquí tenemos que indicar, en este caso es un conjunto de 12 caracteres y va a ser longitud fija. 11, 12, no se van a admitir valores nulos. Luego tenemos el nombre del empleado, que va a ser un conjunto de 30 caracteres de una longitud máxima, 30 como mucho, y tampoco admite valores nulos. La dirección del empleado, la ciudad, la provincia, que va a tener como valor por defecto La Coruña. El código postal, aquí comentar. El código postal, si bien son números, yo no lo voy a guardar como numérico porque no voy a realizar cálculos con ellos, como mucho ordenaría, y el gestor sabe ordenar caracteres alfabéticos o numéricos. Luego tenemos el sexo, que va a ser un único carácter, que un poquitín más abajo le establezco una restricción del tipo check de posibles valores que va a poder tomar, que son la H y la M. De la misma manera creo la tabla departamento, en la cual tengo el código de departamento, que el enunciado me dice que son 5 caracteres y que va a ser la clave primaria. Luego tengo el nombre del departamento del que depende y los presupuestos. Aquí destacar que van a ser valores cifras decimales, donde va a haber una longitud máxima de 8, de la cual 6 es la parte entera y 2 son decimales. Y el presupuesto no puede sobrepasar, el presupuesto va a ser una cantidad decimal donde va a haber 6 dígitos para la parte entera y 2 para la parte decimal. Y tiene que ser una cifra superior a los 500 euros. Lo establezco con el check. En la tabla trabajo yo tengo que indicar el código del trabajo, que sé que va a ser la clave primaria, nunca va a haber 2 códigos repetidos ni va a poder ir en blanco. Va a ser el campo que va a identificar un trabajo de otro, definición de clave primaria. El nombre, el salario mínimo y máximo, y luego me dice que el salario mínimo tiene que ser mayor o igual a 1000. Lo indico a través de una cláusula check. En la universidad, yo quiero guardar las universidades en las que han estudiado mis empleados. Para ello, cada universidad va a tener un código, tiene un nombre, está en una determinada ciudad y sé que por defecto van a estar todas en Santiago. Al asignarle el valor default, cuando yo inserte un nuevo registro, ya me aparece automáticamente en este campo el valor Santiago. Si tuviera que colocar otro valor cualquiera, lo borro y escribo, no hay mayor dificultad. Municipio y el código postal, que también me dicen que el valor por defecto es 15.782. En la tabla estudiar, si vamos al enunciado, quiero reflejar que un empleado puede haber estudiado en varias universidades y en una universidad haber estudiado varios empleados, con lo cual yo voy a necesitar saber, fulanito en la Universidad de Santiago ha estudiado esto, en tal año hizo tal grado y el proyecto de fin de carrera que tuvo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo reflejo? Pues una tabla estudiar en donde tenga el código de la universidad, que tiene que ser igual que la que tenemos definida aquí arriba, char de 5, el DNI del empleado que ha estudiado ahí, que tiene que ser igual que el DNI del empleado que he definido en la tabla empleados, y luego tenemos el año en el que estudió, que igual que el código postal, yo lo he establecido como un char, porque si bien van a ser 4 dígitos, yo no voy a sumar años,
no voy a restar años. El grado es un bachiller de 15, especialidad que estudia y el proyecto fin de carrera. El enunciado me dice que tengo que guardar también el historial laboral de los empleados, donde para cada uno de ellos tengo que ir guardando qué trabajo desempeñó desde tal a tal fecha, en qué departamento estuvo trabajando y quién fue su supervisor. Entonces, para almacenar esta información, yo creo una tabla que sea historial laboral, en la cual voy a tener el DNI del empleado, el trabajo que ha desempeñado, desde qué fecha de inicio hasta qué fecha de fin. Yo la fecha de inicio la he establecido como not null porque todo empleado se supone que ha sido contratado al menos una vez, entonces la fecha de ese contrato. Y puede ser que siga en su puesto de trabajo original, en el primero para el que fue contratado, con lo cual la fecha de fin todavía no la conocemos, por eso podría ir en blanco. Luego tenemos el código del departamento en el que estuvo trabajando y qué empleado ha sido su supervisor, código DNI en este caso del empleado jefe. Bien, una vez creada mi base de datos, me dice mostrar las tablas creadas. Lo haríamos a través del comando show tables. Debemos definir las claves primarias. Bien, yo vuelvo al diseño que tenía antes y veo que me falta en la tabla empleado el DNI podría ser la clave primaria, ya que sé que nunca va a haber dos empleados que tengan el mismo DNI. Entonces, el DNI del empleado va a ser la clave primaria. El departamento ya la tiene definida. El trabajo ya la tiene definida. Universidades no tiene definida la clave primaria. Estudiar tampoco y el historial laboral tampoco. Entonces, lo que yo tengo que definir como claves primarias van a ser, bien, en la tabla empleado, entonces empiezo. Para modificar el diseño de una tabla, empleo la instrucción alter table, nombre de la tabla que quiero modificar. Quiero añadir una restricción, un cambio, add constraint, nombre de la restricción que voy a añadir. Si esta cláusula de aquí sería opcional. Si yo no quiero indicarle el nombre de una clave primaria, el gestor automáticamente asignaría él una clave. Como convención, muchas veces se suele emplear PK para la clave primaria y FK para hacer referencia a una clave foránea. Luego, ¿qué tipo de restricción voy a añadir? Primary key, clave primaria. ¿Y qué campo va a ser clave primaria? El DNI. De la misma manera para las universidades. Voy a modificar la tabla universidades, añadir una restricción que yo le llamo PK primary key coz uni, va a ser primary key y el campo coz uni. En la tabla estudiar habíamos comentado que un empleado puede haber estudiado en varias universidades y en una misma universidad puede haber hecho distintas especialidades. Por ejemplo, en la Universidad de Santiago de Compostela de Matemáticas, vamos a suponer que ha estudiado, ha hecho una especialidad de cálculo, una especialidad de álgebra, una especialidad de geometría. Entonces, la clave primaria estaría formada por la combinación de tres campos. En este caso, la definición sería igual que arriba. Quiero modificar la tabla estudiar. Voy a añadir una restricción, nombre de la restricción. ¿Qué tipo de restricción? Clave primaria. Y la clave primaria en este caso estará constituida por tres campos, que no tengo más que indicar el primero, coma, el segundo, coma y el tercero. Estaríamos hablando aquí de una clave primaria múltiple, formada por varios campos. Igual que tenemos abajo, en el historial laboral, la clave primaria estaría constituida por el empleado, el trabajo que ha desempeñado y la fecha en la que dio inicio. Esto sería para las claves primarias. Siguiendo con el enunciado del ejercicio, me dice que ahora tengo que establecer las claves foráneas para poder mantener la integridad referencial. Es decir,
tengo que relacionar las tablas y tengo que controlar que cuando se vaya a introducir, por ejemplo, aquí un departamento A depende de un departamento B, que ese departamento del que depende exista previamente. Que en estudiar, que por ejemplo un empleado estudia en una universidad, que esa universidad exista, no me permita introducir universidades que no existen en mi tabla. De la misma manera, pues un empleado estudia, que ese empleado estudie, que no vaya a introducirle fulanito ha estudiado matemáticas y fulanito no sea empleado nuestro. Y así con el resto. ¿Cómo se hacen? Igual que hicimos en las dos fichas anteriores. Voy a modificar la estructura de una tabla. Alter table. Nombre de la tabla que quiero modificar. Voy a añadir una restricción, add constraint. Nombre de la restricción, el que vosotros queráis darle. Como hicimos antes, para una restricción de clave foránea se le puede indicar fk-bajo y en este caso pues la restricción era del departamento que tenía que enlazarlos. ¿Qué tipo de restricción es? Clave foránea, foreign key. Y esta restricción de clave foránea es para el atributo, para el campo departamento que depende, que va a estar relacionado con la tabla departamento y el código de un departamento. Es decir, un departamento va a depender de otro departamento. Vamos a ver la de la universidad. En la tabla estudiar tengo que añadir una restricción de clave foránea para indicar que el código de la universidad que yo voy a introducir en esta tabla tiene que hacer referencia a el código de una universidad que exista en la tabla universidades. Vamos a ver, este de aquí, por ejemplo, son todos iguales, pero para que veamos. El historial laboral. Yo voy a añadir una restricción de clave foránea donde el código del departamento en el que ese empleado ha trabajado tiene que ser un código de un departamento que existan en la empresa. Si no, no me dejaría introducirlo. Bien, así serían las claves foráneas. Ahora me dice el ejercicio, muestra la estructura de tal tabla. Para ver la estructura, el diseño de una tabla concreta, tenemos la instrucción describe. Y a continuación, nombre de la tabla de la cual quiero visualizar su formato. El nombre de los departamentos va a ser un valor único, no puede repetirse. Es decir, departamento de contabilidad solo va a haber uno en la empresa. ¿Cómo indico eso? Pues tengo que modificar de nuevo la estructura de la tabla. Para ello dispongo de la instrucción alter table, nombre de la tabla, add constraint, voy a añadir una restricción, nombre de la restricción y ahora me dice que el valor no se podrá repetir. Una cláusula que es unique y entre paréntesis nombre del campo que va a ser único, en este caso nombre del departamento. De la misma manera para el trabajo, no va a haber dos denominaciones de trabajo iguales, unique y nombre del campo que va a ser único, que no se va a repetir. Otra restricción es una que ya estuvimos empleando en el enunciado, que el salario máximo no va a poder pasar de los 3.100 euros. Bien, alter table, nombre de la tabla que voy a modificar, voy a añadir una restricción, nombre de la restricción, y la restricción es de validación de los datos, de comprobación de los datos que se van a introducir, que validen la condición que yo voy a establecer. Check, nombre del campo, ¿cuál es la condición? Que no puede sobrepasar los 3.100. Es decir, que el salario máximo tiene que ser menor o igual a 3.100. Quiero cambiarle el nombre. Sabemos que el nombre de una tabla, de una relación, no debería de ir en plural, por convención. Yo puse universidades, quiero cambiarlo, pues algo tan sencillo como rename table, nombre de la tabla, tu nuevo nombre. Historial laboral, quiero que pase a llamarse historia laboral. Rename table,
nombre actual, tu nuevo nombre. Estoy cambiando el nombre a una tabla. Otros cambios que puedo hacer en mi base de datos, pues por ejemplo, yo había definido el grado con una longitud, ahora estoy introduciendo los datos y veo que esa longitud no es suficiente, yo necesito más. Entonces, alter table, nombre de la tabla que quiero modificar. Voy a modificar una columna que va a ser la columna grado y le voy a asignar un tamaño mayor. Antes tenía, vamos a ver, si vamos a la tabla estudiar, vemos que aquí el grado eran 15 y no me llega, necesito 30. De la misma manera, quiero modificar en la tabla trabajo el salario, quiero ponerlo not null e incluso se podría poner, si nos interesara, cambiar el tipo o el tamaño del dato. Hay un campo que me sobra, que me he dado cuenta que no lo necesito. Entonces, no se deben tener datos que no se van a emplear. ¿Por qué? Porque están ocupando un espacio. Entonces, yo voy a modificar la tabla universidad y quiero borrar la columna, el atributo municipio. Otro, necesito añadir un nuevo campo, que cuando iba haciendo el diseño no me di cuenta y se me pasó. Y ahora me doy cuenta que necesito guardar ese valor. Entonces, yo voy a modificar la tabla, voy a añadir un nuevo campo y ahora empiezo en la definición de ese campo. ¿Qué va a llevar la ubicación? Pues va a ser un conjunto de caracteres de longitud fija, variable, máximo 30 caracteres y not null, no se van a admitir valores nulos en blanco. Voy a modificar la tabla trabajo añadiendo un nuevo campo que es el horario, que va a ser de tipo longitud variable 30 caracteres como máximo y tampoco se admiten blancos. Ahora tengo que en estos dos siguientes, pues resulta que el campo nombre de departamento y nombre uni se me queda cortito, entonces yo tengo que agrandarlos un poquito. ¿Cómo lo hago? Varchar tipo de campo y longitud que voy a asignarle. Varchar tipo de campo, longitud que voy a asignarle. Luego tenemos también que me dice que el grado y el año y la especialidad tienen que ser obligatorios, no pueden ir en blancos, no pueden ser valores desconocidos. ¿Cómo lo hago? Modifico la columna, nombre de la columna del atributo a modificar, y ahora indicaría el tipo y el tamaño, y en este caso la cláusula not null. Y por último hay un campo, un atributo que ya no voy a necesitar. Lo elimino con la cláusula drop column y nombre de la columna que quiero eliminar. Bien, sigamos. Tengo que definir unos índices. Un índice es aquel atributo o conjunto de atributos que me van a permitir acceder a esos registros de una manera mucho más rápida. Van a ser las consultas, los accesos, van a ser más eficientes. Entonces, ¿cómo hago para crear yo índices? Tengo la sentencia create index. Nombre del índice que voy a crear, el nombre que vosotros veáis, pero sí es posible que sea identificativo y que me ayude cuando lo vea tiempo después de haberla creado para que sepa qué es. Este índice lo voy a crear on en la tabla departamento y sobre el campo nombre de departamento. Para el trabajo hago lo mismo. Creo un índice, índice trabajo, en la tabla trabajo y el campo que va a ser índice, nombre del trabajo. Ahora resulta que en el nombre en la universidad yo sé que puedo consultar o bien por nombre o bien por ciudad. Entonces puedo hacer un índice múltiple. La Universidad por ejemplo, Matemáticas de Santiago, Matemáticas de Madrid, Matemáticas de Valencia. ¿Cómo lo hago? Creo el índice, nombre del índice, on, nombre de en este caso, de la universidad, que va a ser create index, nombre que voy a asignarle al índice, on, tabla sobre la cual voy a crear el índice
y la relación de campos que van a formar parte de ese índice separados por comas. Bien, vamos a ver ahora cómo crear usuarios y luego a esos usuarios cómo darles permisos para que puedan realizar determinadas operaciones. Hay una pequeñita diferencia en si los hacéis en MySQL o si los hacéis en Oracle. Os he indicado las dos por si alguno lo quiere hacer en Oracle para que veáis cómo sería. ¿Vale? Entonces, para crear un usuario, el formato es siempre el mismo. Yo voy a crear un objeto usuario, entre comillas sencilla, le indicaría nombre del usuario que quiero crear, arroba y equipo desde el cual ese usuario se va a conectar a la base de datos. En este caso, localhost sería desde el propio equipo, tanto por ciento equivale a que ese usuario puede iniciar sesión en el servidor desde cualquier equipo de la red. Y si le voy a asignar un puesto fijo, tendría que ponerle cuál es la IP de ese puesto. Entonces, yo aquí os he hecho un par de ejemplos para que veáis. Voy a crear el usuario invitado, que va a tener como contraseña, va a estar identificado por abc123. Este usuario invitado, al no indicarle nada, asume por defecto que se podrá conectar desde cualquier equipo de la red. Igual que si le hubiera puesto aquí, arroba tanto por ciento. Esta fina solo va a poder conectar si inicia sesión desde este equipo y su contraseña va a ser esta. De la misma manera, voy a crear a fina, pero que pueda acceder al servidor desde cualquier equipo. Entonces sería fina, arroba, y el host, el equipo desde el cual va a poder iniciar sesión es cualquiera de la red, símbolo de tanto por ciento, y la contraseña. Y luego tengo aquí 3 nuevos usuarios. Una vez creados los usuarios, ¿cómo hago yo para verlos? Tengo una sentencia que es select, que me permite sacar un listado. ¿De quién quiero sacar un listado? De los usuarios que tengo ahora mismo en el servidor. Los usuarios se almacenan en esta base de datos y en esta tabla. Entonces, yo para saber cuáles son los campos que me va a interesar listar, porque hay muchos campos, yo podría haber hecho primero un describe mysql.user. Veía los nombres de los campos y ya me daba cuenta que yo lo que necesito conocer es el nombre de usuario y el equipo. Para tener esto sería la identificación de un usuario. Para hacer el select me va a enseñar los usuarios, la parte izquierda, y desde qué terminal se pueden conectar, que sería una IP, cualquier sitio, bueno, si hubiera alguno, el localhost. En Oracle, lo tenéis aquí, cambia un poquitín que se usa otra tabla y evidentemente los nombres de los campos son diferentes. ¿Vale? He creado los usuarios. Ahora me dice que tengo que asignarle ciertos permisos, dejarles que puedan realizar ciertas operaciones. Entonces, ¿cómo hago para conceder permisos a los usuarios? Grant es la sentencia que me permite conceder un privilegio, un permiso. Nombre del permiso, que serían las sentencias que tengo. En este caso, puedo, como permisos, ¿qué puedo asignar? Insert sería para dar de alta nuevos registros. Select para sacar un listado, mostrar datos. Es otro select. Udate, hacer cambios, modificaciones en los registros. Delete, eliminar, dar de baja un registro. Estas serían las operaciones. Luego le indico on sobre qué tabla voy a permitir realizar estas operaciones, teniendo en cuenta que normalmente se pondría el nombre de la base, pero nosotros, como ya estamos trabajando con ella, esta parte la podemos omitir, pero él toma por referencia que en la base de datos el disco existe la tabla empleado. Si fuera de otra base de datos diferente, habría que indicarle nombre de la base, punto, nombre de la tabla. Luego le indico tú a quién le voy a asignar esos permisos
y nombre del usuario, que van a ser estos usuarios que estuve creando antes aquí. ¿Vale? Voy a conceder el privilegio de sacar listados sobre los datos de la tabla trabajo al usuario invitado. De la misma manera el resto. Un detalle, vamos a ver, aquí, esta de aquí. ¿Qué significa la cláusula with grant option? El significado es el siguiente. Yo aquí a gestor le voy a conceder el privilegio de poder modificar registros de la tabla trabajo. Con la cláusula with grant option, yo lo que consigo es que gestor, si crea usuarios, a esos usuarios les puede delegar, les puede transmitir los permisos que él tiene. Luego, a contable le voy a asignar el privilegio de crear usuarios en cualquier, fijaros, en cualquier tabla de cualquier base de datos del gestor. También va a poder crear y borrar objetos que son tablas, bases de datos, crear índices, vistas. Y por último, contable va a poder modificar cualquier objeto que haya en el servidor, asterisco, punto asterisco. Una vez ejecutados los permisos de los usuarios, yo debería de comprobar qué permisos hay y si los usuarios que yo he estado modificando ahora mismo tienen asignados esos privilegios. Con la cláusula Show Privileges puedo mostrar todos los privilegios, los permisos que yo puedo asignar a un usuario. ¿Quiero ver los privilegios, los permisos que tiene contable? Pues sería Show Grants, quiero que me muestres los privilegios for de a contable, nombre del usuario tal cual lo teníamos aquí. Fijaros que contable era contable sin más. No llevaba ningún equipo, ninguna IP. Entonces, aquí el nombre del usuario es contable. Bien, vamos a suponer ahora que hubo despidos en la empresa. No se deben de dejar cuentas de usuarios que ya no se estén usando. ¿Por qué? Porque podrían ser un foco de inseguridad, de que venga otro empleado, haya robado esas credenciales o el otro empleado se las haya pasado y ahora tenga acceso a la información de la base de datos y pueda hacer operaciones indebidas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por un lado, a lo mejor me interesa simplemente quitar permisos o bien, que puede ser lo más probable, borrar el usuario. ¿Cómo borraría cuentas de usuario que ya no se necesitan? Con la cláusula drop user y nombre del usuario. No tiene más, lo borro. Drop user contable. Lo borro. Drop user visitante. Bien, pero imaginémonos que yo lo que quiero no es eliminarlos, sino anularle esos permisos, quitárselos. ¿Cómo procedo entonces? Tengo la sentencia revoque. A continuación, nombre del privilegio del permiso que yo quiero quitar. En este caso sería el permiso drop. Quiero quitar también el permiso alter. ¿Dónde quiero quitar este privilegio? A cualquier objeto que tengo en mi base de datos. ¿Y a qué usuario le quiero anular ese permiso? A un usuario que se llama contable. De la misma manera, pues al visitante le quiero quitar el privilegio de modificar en la tabla departamento. Al usuario gestor le quiero quitar el privilegio de borrar en la tabla trabajo. Y a invitado le quiero quitar todos los privilegios que tenga. Lo mismo, una vez quitados, eliminados todos estos privilegios, si quisiera comprobarlo con show grants y el usuario al que quiera mirar, pues qué permisos tiene a partir de ahora. Bien, muestro las tablas y ahora me dice el enunciado. Resulta que yo tengo 30 fichas en 30 registros en la tabla estudiar y yo necesito llevar esta tabla a otra aplicación diferente, pero solamente me interesa el diseño, no los registros.
¿Cómo hago para vaciar esa tabla? Tenéis una instrucción que es truncate y nombre de la tabla. Lo que hacemos aquí es eliminar los registros. Sigue quedando la estructura única y exclusivamente, pero no los registros. Si yo quisiera borrar toda la tabla, lo hacía con la sentencia drop table, nombre de la tabla. Entonces, sí me elimina la tabla y los registros. Bien, nosotros antes habíamos creado unos índices. Resulta que no me interesan ya tener esos índices, quiero eliminarlos. Para borrarlos tengo que saber qué nombre tienen. ¿Cómo hago para saber el nombre que tiene un índice? Show, muéstrame los índices que hay en tal tabla. Show index from trabajo. Una vez que yo sé cómo se llaman los nombres de los índices, yo puedo eliminarlos. ¿Cómo? Drop index, nombre del índice que quiero eliminar, on y de qué tabla es ese índice. Bien, y luego lo que comentamos antes, drop user para eliminar un usuario, drop table para borrar una tabla y por último, si ya quiero eliminar la base de datos con todos los objetos que tuviera dentro, drop database.